actividades de la iglesia, Sí, ¿verdad? ya Bien ministerialmente así ocupado. nos toca más pesadito. Así es. Bienvenida, hermana Marilyn. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermana. Un gusto escucharlas. Gracias igualmente, para mí es un gusto. Qué bien. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron ver la presentación? Sí, de hecho ya la imprimí. Yo todavía estoy de la época en la cual dice más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Qué bien. Es importante retomar esas estrategias en algunas ocasiones. Ay, sí, es que fíjese, hermana, que de pronto a mí se me están olvidando las cosas, les digo yo. Ujú. Así que Bueno, me parece más interesante imprimirla. ujú, Muchas gracias. no hay problema. A veces resulta más práctico tener lo impreso. Yo, por ejemplo, disfruto más ir leyendo en el bus, el libro así en físico, ¿verdad? Que andarlo en el celular o en algún otro dispositivo. Siento que me abunda más leer en físico. Sí, es cierto, a mí igual me pasa, yo no me pude acostumbrar a leer así en digital. No me cuesta, sino yo siento que no es lo mismo. Ujú. Se me olvidan más rápido las cosas, Y imagínense. sí, cuesta, como uno anda ocupado en muchas cosas, ¿verdad? Se siente quizás eso lo hace sentirse más práctico el tener el libro en las manos Ajá, y se estar pasando concentra las más, páginas y ¿verdad? todo eso. Uno sabe lo que está leyendo y usted aparte el tiempo y lo disfruta más leerlo en libro que así en digital, digo yo. Aunque Sí, los chicos de este tiempo, no, hombre, ellos no necesitan ni quieren ver papel. no saben de eso ellos. No, ellos no, no, para nada. Bueno, que ellos ni disfrutan de la lectura, si leen porque Ujú. tienen que leer, pero ellos son más de vista, ¿verdad? O Sí, sea, de escuchar y de ver así en ujú, imágenes. así es. Sí, yo casi siempre ando también un lápiz ahí a la mano porque yo marco lo que estoy leyendo, si algo me Ah, interesa, o escribo ahí no, también. hace anotaciones, ¿verdad? Ujú. Sí, se disfruta más así. Sí, qué bueno, tenemos en común eso. Ujú. Sí, es importante leer. Lo bueno es que no hay que dejar de leer Sí, de una u otra manera. Bien, quizás vamos a dar unos 2 minutos si se conecta la otra hermana. voy a aprovechar para hacerle una consulta. Hermana, Dígame. y en la preinscripción, yo recuerdo que me mandaron como un horario Sí, con otras materias que decía que en diferentes horas, el día miércoles desde las 2 de la tarde, de 2 a 3:40, de ahí de 4 a 5:40 y después de 6 a 7:40. Esas otras clases antes, ¿será que no era para este módulo? ¿O a cómo las es? 2 de la tarde me dice. Sí, fíjese, hay una materia, hay Ujú. otra materia, pero quizás no era para nuestro diplomado, quizá era para en Ah, una precalificación, sí. preinscripción. Ujú. Mm, que recuerde, no tenemos ese tipo de horarios. Casi siempre son, inicialmente los habíamos
propuesto desde los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía, 11:40, pero Sí. en la publicidad salía hasta las 12 del mediodía. No habíamos hablado de horarios de días por la tarde. Quizás era otra información, hermana. Pues, pero en la preinscripción me salía eso así, Ujú. fíjese. Ajá, de otras 2 materias. Ajá. Acá, como el miércoles pasado acordamos, ¿verdad? Que vamos a tener ese Sí, horario, ajá, pues no ajá. hay problema. Sí, ya le digo las materias que me aparecían, cabal en esta preinscripción, me aparecían el modelo de diaconía femenina, aplicación, práctica en congregaciones y comunidades. Ujú, Primero era premisas para la diaconía y liderazgo. Me sí, aparecía miércoles de 6 a 7:40 p.m., igual viernes, la que estamos recibiendo, ¿verdad? ujú, Luego decía el modelo de diaconía femenina, aplicación, eh, práctica en congregaciones y comunidades, estaba de 4 a 5:40 p.m. los 2 días. Y liderazgo de la mujer estaba de 2 a 3:40 los 2 días, miércoles y viernes. Ese horario me aparecía, fíjese. ajá, sí, Pero eso fue en la ¿verdad? sí, sí, creo que lo que sucedió es que hubo una Tentativamente. programación anterior y que quedó Ah, ahí en la publicidad. ajá. Bueno. Pensé que tentativamente así iban a desarrollar las 3 materias en toda la tarde. Pensé yo, pues. Ujú. No, creo que eso fue lo que nos sucedió. Ya. Sí. Bueno, muchas gracias. En cuanto a las temáticas, el miércoles hablábamos de unas temáticas distintas. Sin embargo, en el desarrollo vamos a ver que vamos a cubrir siempre ese tipo de aristas en todos los temas que vamos a ir compartiendo, Ajá. Bueno. ¿sí? Y ustedes de igual manera siéntense en toda la libertad de aportar, o si ustedes tienen alguna duda, ¿verdad? Sobre algo que no está eh, dicho ahí, ¿verdad? Presentado en la programación, con toda Ujú. libertad pueden decir, mire, me gustaría que me explique tal cosa, o tengo duda con respecto a esto. Si tenemos el tiempo, lo hacemos con gusto. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos entonces a dar inicio, ¿verdad? A la clase de este día. En la última ocasión hablábamos sobre, ¿se recuerdan que estábamos hablando sobre los términos de género y sexo? ¿Se recuerdan que hablábamos sobre esas dos categorías? Amén, hermana, amén. Bienvenida. ¿Se recuerdan, hermanas? Sí, hermana. Sí, sí, sí. Sí, yo Ajá, recuerdo eso. bien. Estábamos hablando sobre estas categorías y las diferencias que estas tienen. Decíamos que casi siempre se entienden como que son palabras sinónimas, sin embargo, no lo son. Ujú. Cuando dice género se refiere, decía, a los dos, ¿verdad? Varón y hembra. Masculino, femenino. Ajá, masculino, femenino. Y cuando dice sexo, pues ya se difiere, ¿verdad? Que es ya sea hombre o mujer. Así Ujú, es. Ujú. Entonces vemos que cuando hablamos de sexo, es un orden que responde a lo natural, ¿verdad? Hemos sido creados como hombres y como mujeres. En esas dos manifestaciones tenemos la creación de Dios para el género humano, manifestado en hombres y en mujeres. Cuando hablamos
de género, de femenino, masculino, decíamos que son, responden a la construcción social que se hace con respecto al género humano, ¿verdad? Decíamos que en el género, creo que no hablábamos mucho en la clase, pero sí les quedó la información de cómo estas categorías van respondiendo a modelos de la sociedad y lleva implícito elementos culturales. ¿Vimos eso ahí? ¿Pudieron Sí. leer? Sí, sí. Perfecto. También decíamos que hablándolo, tratando de rescatar, ¿verdad? Los valores de la sociedad y cómo estos tienen que, pues, integrar a ambos géneros. Decíamos, hablábamos sobre la equidad. Qué importante, decíamos, es la equidad y que no es igual. Uno tiende a confundir, ¿verdad? La igualdad con la equidad. Decíamos ahí, ¿verdad? Que hay diferencia en esos términos también y que casi siempre, pues, lamentablemente la sociedad nos muestra que hay menos equidad en el trato hacia las mujeres. Siempre socialmente hay grupos marginados, los ancianos, los niños, las personas discapacitadas, las mujeres. Y pues eso es lo que estábamos hablando en la clase anterior, haciendo un panorama de la construcción social, de cómo se lee las categorías de género, las categorías de sexo y cómo la mujer históricamente ha sido afectada, decíamos, su identidad, una identidad histórica que está compuesta, ¿verdad? Y afectada por diferentes elementos que ya hemos compartido. Ahí creo que estamos, ¿verdad? Hasta ahí habíamos llegado. Sí, hermana, hasta ahí habíamos quedado. Sí, ahí. Hasta ahí. Ok. Bien, ahora vamos a hablar entonces sobre las mujeres y el movimiento de Jesús. Bien. Vamos a... ¿Pueden ver la presentación? Sí, se puede ver. Amén, hermana, sí se mira claro. Bien, gracias. Bien. Entonces vamos a hablar sobre las mujeres y el movimiento de Jesús. Cuando hablamos de movimiento de Jesús, tenemos que ubicarnos históricamente. Quizás en estas clases de este primer módulo vamos a hacer mucha referencia a la historia. Y es porque necesitamos tener estas bases para saber de dónde partimos, por qué las cosas se entienden como tradicionalmente se han entendido hasta la fecha. Y es así como vamos a hablar en una primera etapa en cuanto al cristianismo del movimiento de Jesús. Históricamente sabemos que la iglesia, como hoy en día la conocemos, tuvo un inicio, no siempre fue así. Vean, antes de la iglesia existió lo que se llamó así, movimiento de Jesús, aquel grupo de personas que iban tras Jesús por las aldeas, por los caseríos, gente que se reunía a escuchar sus enseñanzas, personas que le seguían cuando Jesús multiplicaba los panes y los peces. A todo eso que nos narran los evangelios, esa será la etapa inicial de lo que ahora nosotros conocemos como cristianismo. Vean, y a eso se le va a llamar así, movimiento de Jesús, a esa primera etapa. Así que cuando hablamos de las mujeres y el movimiento de Jesús, nos estamos refiriendo a esta etapa que va aproximadamente desde el año 30
hasta el año 135 después de Cristo. Hasta ahí va lo que en el libro de los Hechos se nos cuenta como la iglesia primitiva. De esa etapa de la historia vamos a hablar cuando hablamos del movimiento de Jesús. Dice aquí, al leer la Biblia como mujeres nos parece que en ella encontramos liberación y dignificación para todos, incluso para las mujeres. Sin embargo, vemos que si nos preguntamos por el liderazgo de mujeres, hecho que mostraría su libertad y dignidad, tendríamos que aceptar, dice, que en cuanto a sus nombres, son pocos los que se mencionan. Son pocos nombres de mujeres que se mencionan en la Biblia. ¿Ustedes han escuchado, por ejemplo, de María Magdalena, de Priscila, Lidia y Tabita? ¿O han leído? Sí, hemos leído y escuchado. ¿Y no les parece que cuando leemos toda la colección del Nuevo Testamento que en comparación a los nombres que aparecen de hombres son muy pocos los nombres de mujeres? No sé si han tenido esa interrogante. Sí, No. de hecho, aún, no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar o ha escuchado o ha visto realmente, en la Biblia solo hay 2 libros con nombres de mujeres. ¿Verdad? Exacto. En el Antiguo Imagínense, Testamento desde tenemos, allí. ¿verdad? Ujú. En el Nuevo no hay ninguno con nombre de mujer. Ujú. O sea, que Qué era muy bien, meta. qué buen señalamiento, ¿verdad? ¿Y qué nos hace pensar eso cuando nosotros encontramos si la Biblia es la revelación de Dios, es una palabra inspirada y estamos hablando precisamente que Dios tiene la intención de dignificar a todos los grupos? ¿Por qué no habrá más libros con nombre de mujeres? Licenciado, discúlpeme, pero ahorita estaba aquí en una gestión de mi familia que ya van de camino, entonces no escuché muy bien la interrogante o la premisa que usted está llevando a cabo. Ok, no se preocupe. Decíamos, hermana, sí, ¿por qué la Biblia, como palabra de Dios, como palabra inspirada, que nos presenta un Dios que es muy inclusivo, que está siempre a favor de los grupos que han sido marginados, en este caso como la mujer? ¿Por qué no encontramos más libros que compongan la Biblia con nombres de mujer? Pues considero que también tiene que ver mucho, ¿verdad? El contexto social y todo, pues igual como se va llevando a cabo, donde siempre predomina el sexo masculino, ¿verdad? Podríamos decir que era un patriarcado y en ese sentido siempre la mujer estaba en segundo plano. Así es. Un ejemplo bien práctico en esto es cuando nosotros leemos los milagros de Jesús de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Se recuerdan que en una ocasión fueron que se alimentaron como 5,000 personas? Amén. Dice el texto, ¿verdad? Y lo dice literal, que habían 5,000 hombres ahí. Pero vea, solo señalan los hombres. Suponiendo que esos hombres, por lo menos imagínense ustedes, que la mitad, 2,500 de ellos hubiesen sido hombres casados, estas 2,500 mujeres también estaban ahí. Se menciona a un niño en una ocasión porque es el niño quien lleva los peces, ¿verdad? Sin embargo, en el otro relato no se menciona al niño, pero socialmente, y esto tenemos que entenderlo bajo este tipo de contexto.
Vea que la Biblia fue escrita, como les decía también en la clase anterior, bajo un contexto de patriarcado. Es decir, la Biblia no anula las categorías culturales, sociológicas que cada una de sus culturas representa, cada uno de los autores en su momento que ellos vivieron. Están ahí impresas, están presentes y las leemos y las hemos leído muchas veces. Vea, sin embargo, la Biblia no deja de ser palabra de Dios. La Biblia sigue siendo palabra de Dios, que tiene la intención, como dice acá, de liberar, de dignificar. Y precisamente por eso es que están estos elementos ahí, en el texto. Porque en medio incluso de esa cultura patriarcal, y que a veces raya mucho en lo machista, con todas esas características culturales, Dios siempre ha revelado una palabra que a través de ella vaya aportando a la liberación, a la dignificación de aquellos que han sido históricamente marginados. Por eso es que cuando yo les digo acá que encontramos pocos nombres de mujeres, y la hermana decía que solo 2 libros de todos los 66 que componen el canon bíblico llevan el nombre de mujer, responden a esas culturas. Es porque eso precisamente nos hace sentir ese aporte cultural que la Biblia tiene, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando uno lee nombres como el de María Magdalena, el de Priscila, el de Tabita, el de Ruth, el de Noemí, el de Esther, Débora, están precisamente ahí para hacernos entender que, si bien es cierto, la cultura mantenía a la mujer en segundo plano, pero ellas en su momento también eran parte del tejido social, también componían la estructura de un pueblo y eran mujeres que dieron aporte y de aportes muy significativos. Vean, en la participación de su pueblo, en el momento que les tocó vivir. Por ejemplo, tenemos a una Esther ahí, ¿verdad? Jugándose la vida de ella y la de su pueblo. Y ella entiende. Su tío le dice, quién sabe si para esta hora ha llegado a ese puesto. ¿Verdad? Y ella lo entiende tan bien que dice, bueno, no me toca presentarme delante del rey. Voy a presentarme. Ustedes ayunen por mí, yo también voy a ayunar junto con mis acompañantes. Vea, y si muero, dice, pues que muera, pero voy a morir en el intento de salvar mi vida y la vida de toda la nación. Entonces, aunque vivía en una sociedad patriarcal, ella no tiene, ¿verdad? Ese estigma de decir, bueno, no me van a escuchar, bueno, no me toca a mí hacerlo porque no lo hacen los hombres. No, ella asumió el rol que le tocó en ese momento y se enfrentó ante la situación. Y vemos cómo Dios usó a esta mujer para liberar la vida de toda la nación. ¿Vean? Entonces, igualmente Débora le dice a Barak, ten en claro que la victoria no va a ser tuya. La victoria estará en manos de una mujer. Ni siquiera se refería a ella, sino que se refería a la otra mujer llamada Jael, quien mata a Sísara. Pero estas mujeres han jugado un papel muy importante en la liberación del pueblo. Tuvieron un protagonismo que marcó la historia de la nación. Mujeres como Priscila, la esposa de Aquila, que eran compañeros del ministerio de Pablo, ¿verdad? Tabita, que era de la comunidad antioqueña, que dice que se atendía de cuidar las necesidades de las personas. O sea, tenemos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenemos testimonios de mujeres. Aunque la cultura permeada del patriarcado parece ser muy fuerte, sin embargo, se mantienen esos nombres ahí, estos personajes haciéndonos ver que también ellas estaban presentes. Dice, esta ausencia de nombres lleva a preguntarnos
que si existieron realmente mujeres en los orígenes del cristianismo como fundadoras de las comunidades cristianas y propagadoras de la fe cristiana. ¿Será que realmente hubieron? ¿Verdad? Y pues es afirmativa la respuesta, ya lo hemos hablado, eso estaba discutiendo. Para que sí, efectivamente, pues se dieron, ¿verdad? Participaron estas mujeres y pues ahí estuvieron junto a los hombres compartiendo el evangelio, llevando la fe a los pueblos no alcanzados. Ahora dice acá, para llegar a la afirmación de que en efecto existieron estas mujeres, tenemos que hacer una lectura, dice, de la Biblia que no se mantenga dentro de la lectura llana y superficial que tradicionalmente hacemos de ella. Vea, sino que se necesita hacer una lectura profunda del texto, como dice aquí, como instrumento utilizado en esa ocasión, la hermenéutica de la sospecha. ¿Ustedes saben de qué trata la hermenéutica? ¿Ya han escuchado la palabra hermenéutica? Sí, es una materia de la teología, pero exactamente no me acuerdo qué quiere decir, o sea, de qué se encarga la hermenéutica. Bien, ¿alguien más? ¿No saben? Que nos puede Que la hemos escuchado. Amén, hermana, es el arte de saber preparar bien un sermón. Esa es la homilética. No, pues sí, perdón, sí, la hermenéutica es el arte de interpretar, no es el arte, sino que es la interpretación de los versículos de la Biblia. Así es. Qué interesante y bien, hermana, la felicito. La hermenéutica, dentro de la exégesis bíblica, se ocupan diferentes métodos. La exégesis tiene que ver con el estudio, la investigación del texto, tanto en su sentido, tanto en la parte sintáctica como en la parte histórica, que es la parte diacrónica. La hermenéutica responde a una disciplina que busca, después de que se conoce el contexto, la parte histórica, quién escribe, dónde escribe, cómo escribe, a quién escribe, por qué, para qué, viene la hermenéutica con toda esa información que ya se ha investigado y nos contextualiza, nos interpreta, nos actualiza el texto. ¿Vea? De eso se trata la hermenéutica aplicada a la teología. En este caso, vamos a hablar como instrumento exegético de la hermenéutica de la sospecha. ¿Por qué se llama de la sospecha? Porque cuando no encontramos en una lectura simple o superficial de la Biblia aquellos elementos que nos hagan comprobar, certificar, en este caso la participación activa de la mujer, es ahí donde debemos preguntar, bueno, ¿por qué no aparecen? ¿Será que no había mujeres en este caso que formaban parte del diaconado, del apostolado que Jesús dejó integrado? Esa sospecha siempre tiene que estar. La hermenéutica nos da esta oportunidad de hacer una contextualización, una actualización del texto que vaya con este ingrediente. Esto nos permite investigar, leer la Biblia con lentes de sospecha. Cuando sospechamos o cuando hablamos de sospecha, no es que estamos dudando de la inspiración de la palabra, para nada. Cuando hablamos de sospecha, no es que estemos negando la Biblia como libro de fe. No es que estemos diciendo que la Biblia no sea inspirada, para nada. Esos temas ya se dan por sentado. ¿Vean? Sino que estamos hablando de una sospecha que nos permite interiorizar en el texto hasta el punto de encontrar información que ahí está presente. ¿Vea? Siempre estuvo ahí, la hemos leído e incluso quizás hasta de memoria la sabemos. Pero cuando ya escarbamos un poquito más a fondo, nos sumergimos un poco más, vamos encontrando detalles que nos permiten entender, ¿vea?
que efectivamente, en este caso, hablando de la participación en el liderazgo de la mujer, efectivamente fue, ¿verdad? O es afirmativa la pregunta de que si ellas estuvieron ahí o no. Sí, podemos encontrarlas. Ustedes me van a decir, bueno, pero si cuando yo leo los evangelios, leo el nombre de María Magdalena, leo el nombre de Elizabeth, el de María, de la Samaritana. Sí, pero el texto, esos pasajes precisamente cuando los leemos ya desde la hermenéutica de la sospecha, nos dicen no solo los nombres, sino que nos dicen mucho más de lo que esas mujeres participaron, hicieron y cómo se entendían, el rol que jugaron dentro de sus comunidades. A eso nos referimos cuando hablamos de esta hermenéutica de la sospecha. No sé si me doy a entender. Sí, sí, licenciada. Sí, sí, bien. ¿Alguna duda o algo? Hasta acá. La verdad que aún como usted está explicando, perdone que no estaba un poco haciendo alguna actividad aquí también, pero sí quiero decirle de que estoy de acuerdo con usted con relación de que va implícita que estas mujeres ejercían actividades, ejecutaban actividades de apoyo y que fueron de gran importancia para el apoyo del ministerio, como apoyo del ministerio del Señor Jesús, porque incluso también hay parte donde dice que aportaban económicamente, ¿verdad? No solamente en la cocina, de hecho, si la atención para los discípulos lo vemos en Marta y María. Marta era una persona, digamos, que recibía, tenía ese espíritu, ese de hospedadora, pero también trabajaba atendiéndole con la comida, todo. Lo mismo que hacemos en la actualidad aquí, ¿verdad? Cuando hay fiesta de pastores, cuando a la atención a la reunión de pastores, que se les atiende, va implícito el servicio de la mujer, aunque no se mencione. Y dicen solo reunión de pastores, pero atrás de eso hay un equipo de mujeres que está trabajando de una u otra manera, aunque sea muy sencillo el trabajo, pues de cocinar, pero están contribuyendo para el desarrollo de la obra de Dios. El punto es que la mujer siempre fue invisibilizada, ¿verdad? Era invisibilizada en esa cultura y por lo tanto no está, como usted dice, rasgos, pero la hermenéutica y la sospecha definitivamente nos da la pauta de que sí, estas mujeres ejercieron un rol muy importante para la expansión del reino de los cielos. Gracias. Bien, gracias. ¿Alguien más? Bien, entonces eso es lo que vamos a entender como hermenéutica de la sospecha. Esa información que tenemos que buscar, indagarla, ¿verdad? Tras bambalinas, por decirlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está detrás de lo que literalmente leemos o de lo que superficialmente leemos? ¿Hay información? Sí la hay. ¿Cómo la vamos a rescatar? A través de esa hermenéutica. Vamos a ver este elemento. Vean. Dice acá, la Biblia es un libro en el cual dice, hay revelación de Dios en ella, ¿verdad? Como le decía, no podemos negar que la palabra es nuestra norma de fe. Vean, esta revelación dice, se da a partir de la historia de pueblos, especialmente en el caso de Israel, y también de otros pueblos convertidos al movimiento de Jesús, el Cristo. La Biblia, nosotros como cristianos evangélicos en nuestro caso nos hemos apropiado de ella como libro de fe, pero encontramos, ¿verdad? Y si somos ahí sinceros con el texto, vamos a notar que la Biblia nos cuenta la historia de un pueblo, en este caso el pueblo de Israel, ¿verdad? No del pueblo cananeo, no del pueblo filisteo, no del pueblo japonés, no del pueblo hindú, sino que del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Y a través de la historia de este pueblo, Dios se va revelando. Y se revela no solamente para ellos, sino que para toda la humanidad. Vea, entonces esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué?
porque nosotros no somos judíos ni somos hebreos. O hay alguien acá que pertenezca, que tenga sangre judía. Creo que no. No, yo no. No, ¿verdad? No. Ajá. Entonces, esto, vean, ya marca una gran diferencia de culturas. Una cultura semítica oriental y nosotros que estamos en una cultura occidental, salvadoreña. Para nosotros hablar de pupusas es de lo más común. Para los judíos, no. Nosotros, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de comer cordero, de comer cebada. Para nosotros parece cosas muy extrañas. Para ellos no, su cultura así es de la cebada, es del cordero, es del vino. ¿Ve? Entonces, ¿qué queremos decir acá? Que los elementos culturales de este pueblo están presentes en el texto, porque el texto nos cuenta la historia de salvación a través de la historia de liberación del pueblo israelita, del país de Israel o del pueblo judío, como queramos llamarle. Entonces, esto tenemos que conocerlo porque ya ahí hay aspectos sociales, culturales muy propios y que no siempre van a ser aplicados a nuestras culturas. Y que nosotros tomamos el texto como inspirado y yo les decía que ese tema no lo ponemos en tela de juicio. Sin embargo, la Biblia contiene aspectos teológicos, pero también culturales en este caso. Y eso tenemos que hacer esta distinción, cuáles eran elementos culturales y cuáles son los elementos teológicos que el texto está presente, contiene. Este es el primer elemento. De manera, dice aquí, que la revelación divina parte de experiencias concretas, con experiencias de vida concretas dentro del proceso sociales y culturales en tiempos y lugares y circunstancias distintas. Vea, por eso dice, se ha dicho que hay una Biblia y muchas voces. Vea, porque cada pueblo, ¿verdad? Ahí presente representa una cultura, una sociedad totalmente distinta, ajena a la nuestra. Esto es por un lado. Por el otro lado es que tenemos solo del cristianismo hasta el siglo XXI, tenemos 2000 años de distancia. ¿Cuándo sucedieron los eventos que nos cuentan los evangelios? Hace 2000 años. Ya eso ya marca, ¿verdad?, un espacio de tiempo muy distante al nuestro. Hoy vivimos en una sociedad totalmente diferente al siglo I. ¿Ve? Entonces, estos elementos se deben de tener en cuenta cuando leemos la Biblia, cuando vamos a rescatar esta hermenéutica, ¿verdad?, o esta actualización que queremos hacer del texto, tenemos que estar conscientes de esto, ¿verdad? Que no es lo mismo leer, por ejemplo, que les dijera, ¿ustedes han escuchado del Popol Vuh? Ay, lo leí, pero haceñísimo. Ujú. Sí, Ujú. El Popol Vuh es un libro, no es de la cultura salvadoreña, ¿verdad?, sino que es de la cultura maya, pero quizás es lo más cercano que podamos nosotros relacionarlo a una producción literaria de nuestra región. Nos cuenta la vida alrededor del cultivo del maíz, las comidas que eran de tortilla, pues entonces se usaba el maíz, se divinizaba el maíz, se comerciaba el maíz, cosa que para allá en Oriente, para las culturas bíblicas, semíticas, no se cultivaba el maíz. Allá se habla de trigo, de cebada, de mostaza. ¿Se recuerdan ustedes que en la Biblia menciona estos granos?
nos habla Sí. de nieve. Nosotros aquí no, solo en las películas vemos la nieve, ¿va? No la conocemos, o quienes han podido viajar quizás han visto la nieve, pero aquí no es parte de nuestro ambiente. Entonces, estos elementos que son propios, vea, por las culturas, por las tierras, por los tiempos, las distancias de tiempo, también tienen que tomarse en cuenta cuando hacemos una lectura de la Biblia. Otro aspecto importante que vamos a encontrar cuando leemos la Biblia es el hecho, dice, que la cultura donde acontece la revelación divina es, dice, predominantemente patriarcal y androcéntrica. Es decir, se ve natural que todo gire alrededor del varón y este como jefe del clan o de la familia. La Biblia es un escrito hecho sobre todo ¿por qué? Por varones en este caso. En una cultura patriarcal refleja, por tanto, dice esa cultura en muchos textos. Ya lo hemos dicho, ahora lo retomamos y podemos entender el por qué. Son pocos los nombres de mujeres que aparecen en el texto. Vea, porque inconscientemente ellos escribían así como vivían, así como su sociedad se entendían. Algunos quizás tenían rasgos de misógenos, otros no, simplemente escribieron porque era la forma de escribir, ¿verdad? Era la cultura. Estos rasgos culturales estaban impresos, ¿verdad? En su psique y así escribían. De así se dejaban ellos llevar también. No es que odiaran 100% a las mujeres, estuvieran en contra de ellas, sino que respondían a patrones culturales muy propios. Entonces, cada autor, en este caso del Nuevo Testamento, lo vamos a limitar un poco. Cada autor del Nuevo Testamento escribe, tomando estos elementos de su cultura, que era una cultura predominantemente patriarcal y androcéntrica. Todo giraba alrededor del varón, alrededor del hombre. El pater familia se llamaba en la cultura grecorromana, al hombre de la casa. Por eso vemos que había una cultura, por ejemplo, vean ustedes, ustedes están casadas, me imagino yo. Cuando ustedes salen con su esposo, ¿verdad? ¿Ustedes van atrás o adelante de su esposo? ¿A dónde van? ¿Van a la par? A la par. A la par, no podemos ir atrás. Peligroso, ¿verdad? Si uno va del otro lado. Sin embargo, en los pueblos, licenciada, sí se ve ese aspecto. El hombre camina adelante y la mujer con los niños va atrás. Ajá, vea cómo, y eso que usted menciona es algo muy interesante, porque esto ni siquiera responde a nuestra cultura, sino que responde precisamente a la enseñanza que desde el texto se ha trasladado a esa cultura. ¿Ve? Porque todo se ha copiado, no solamente la parte teológica, sino que la parte cultural entendida como inspirada, como parte de que la Biblia lo dice, pues es Dios quien lo ha diseñado de esa manera. Pero acá precisamente estamos haciendo distinción entre los elementos teológicos bíblicos y los elementos socioculturales. Ve, aquí en el siglo I, por ejemplo, cuando la cultura en la que se escribe el Nuevo Testamento era androcéntrica, la mujer, aunque estuviera casada, no podía ir caminando a la par de su esposo. Tenía que ir detrás de él. Era vergonzoso para un hombre platicar con una mujer en la calle, detenerse a platicar con ella, a no ser que fuese su mamá. Dígame, hermana Ceci. Y eso, licenciada, se puede visualizar todavía. Hay rasgos en iglesia donde la mujer va aparte y el hombre aparte, se sentan aparte, aunque sean matrimonio, no pueden Así estar es. juntos. Uh-huh. En nuestras iglesias de contexto evangélico se mantuvo por mucho tiempo, ¿verdad? Esa práctica, donde a un lado se sentaban las mujeres y a otro lado los hombres, ¿se recuerdan?
Si hemos crecido en las iglesias, así, Sí, ustedes sí. recordarán que así era. Hoy ha Cuando yo cambiado. era chiquita, así, pero ¿Perdón? luego, cuando yo era pequeña, Ujú. las iglesias, generalmente las iglesias, ¿cómo se llama? Las Príncipe de Paz, Santación, Asamblea de Dios, todas las iglesias, estas tenían esa práctica. Yo recuerdo que mi papi, cuando se convirtió, primero se convirtió mi mami al evangelio en una iglesia de la Santación y nosotros Ujú. asistíamos con ella. Pero mi papi, cuando conoció la iglesia Misión Centroamericana, que estaba bastante, o sea, no tenía ni 100 años de estar aquí en el país, ¿verdad? Sino poquito, eh, era totalmente diferente como cultural, porque la trajeron los gringos, ¿verdad? Creo yo. Ujú. Y entonces ellos se sentaban revueltos. A mi papi eso le gustó y él jamás, él no aceptó en la iglesia, en las otras iglesias, sino él dijo que la misión centroamericana, porque ahí no andaban con esas cosas. Y bueno, mire, sí, realmente cuando yo era pequeña estaba bien marcado eso. Nosotros en un lado y los Ujú. hermanos en otro lado. Ajá. Ahora, esa práctica responde a un contexto bíblico teológico o responde a un contexto cultural. Cultural. Ujú. Cultural, hermana. Sí, claro que sí. Cultural, hermana. Diga. Pienso, Dios le bendiga, perdón por la tardanza, me conecto un poquito tarde, pero en mi opinión, hermana, siento que ha sido siempre cultural de Ujú. esa forma. Sí. Y ahora, pero fíjense ustedes que ese tipo de prácticas fue interpretada como algo religioso, como algo bíblico, es decir, la Biblia decía, ¿verdad? A saber dónde, pero por algún lado estaba que las mujeres se tenían que sentar a un lado y los hombres por el otro. Y se respetaba como norma de la doctrina. O sea, nadie dijo, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Y esto por qué se hace de esta manera? Si el pastor decía las mujeres aquí y los hombres allá, pues se entendía como palabra de Dios que tenía que ser así. Por eso es que ustedes no me van a dejar mentir, que cuando vemos a hermanos ya mayores, ¿verdad? Personas de la tercera edad que son parte de la iglesia y que como el papá, la familia de la hermana decía, personas que se convirtieron en la iglesia ya hace muchos años y ahora ellos ven, por ejemplo, esto, ¿verdad? Que las mujeres ya y los hombres se sientan donde cada quien gusta hacerlo, si son familia, pareja, se sientan juntos, dicen los hermanos, ¿cuánto se ha perdido de la santidad en la iglesia? Vean cómo el mundo se está metiendo en la iglesia. No sé si ustedes han escuchado esas expresiones. Sí, Sí, y dice, hermana, es cierto. Ujú. Ahora, esto es... Sí, hermana, en mi caso, Ajá. yo lo he escuchado más así. La iglesia se está modernizando. La famosa modernización está viniendo a descontrolar la iglesia. Esas expresiones escucho más común. Ajá. Diga, hermana Ceci. pero también pienso de que lo que usted menciona, ¿verdad? De no había un cuestionamiento porque se creía que el líder era la que tenía la palabra infalible, ¿verdad? Lo que Así él es. decía, eso es. Y es ahí donde se fueron haciendo también, que quieras o no cayeron muchos, no digo todos, pero algunos cayeron en el fariseísmo porque empezaron a tener normas, reglas, que a veces se salen hasta de la norma. Por ejemplo, si usted no, la persona que no va con camisa blanca no puede llevar un privilegio, con manga larga, si va con manga corta, etcétera. Entonces, como que, pero no había, como usted dice, un estudio de la palabra para poder verificar si eso estaba allí implícito, si eso quería decir, no había un análisis. No. Ahora, claro, nosotros, bendito Dios, hemos estado en una posición muy diferente donde se está abriendo el campo del estudio de la palabra.
y podemos visualizar ya y tener más criterio para identificar a veces los errores en que estamos cayendo. Tampoco, como dice usted, aquí no estamos queriendo hacer liberación femenina, que uno guarde, no, porque eso es otra cosa. Pero estamos también que como la iglesia está cayendo en una descomposición también, pero es porque ha venido culturalmente de tradición hasta tradición, ¿verdad? Transmitiendo por cientos, de generaciones, algunos normas, reglamentos, qué sé yo, etcétera, que lo han hecho, como usted dice, los han puesto como que bíblicos, aunque no son bíblicos, ¿verdad? Sí. Caso como, rapidito, no le quitar mucho tiempo, caso como los apóstoles y profetas, alma que te care, esa morirá. Yo conocí a un compañero de trabajo que el hijo se ahorcó porque él había tenido una novia. Y entonces cuando le descubrieron la novia, pues lo expulsaron y le dijeron, y el muchacho se ahorcó. Imagínense hasta Qué dónde. duro. Qué terrible, sí. Gracias. Sí. Bien, gracias. Entonces, lo que queremos señalar es el hecho de que siempre, ¿verdad? Se tuvo como prácticas bíblicas, cosas que respondían realmente más a cuestiones socioculturales que a lo que el texto nos ha dicho y nos sigue diciendo. Y precisamente por eso estamos acá, para distinguir aquellos elementos, y de eso se trata la hermenéutica. Y cuando vamos a estudiar el texto, perdón, no podemos dejar de lado esto, de rescatar lo que es bíblico, teológico y lo que es cultural, hacer esa distinción y que esos elementos están presentes en el texto y también dentro de nuestras comunidades. Entonces, cuando la iglesia, a través de la historia, fue cambiando ese tipo de comportamientos donde, por ejemplo, ¿verdad? Lo que decíamos, de que los hombres se sentaban a un lado, las mujeres al otro, y que ahora vemos que 30, 20 años después las cosas son diferentes, las familias se sientan juntas, las parejas se sientan juntas. Eso, vea, no responde a que el mundo está entrando a la iglesia o que se está satanizando la enseñanza, no. Eso nada tiene que ver con lo que el texto nos dice. Hay cosas y eso, vea, y aquí hay que tener cuidado porque tampoco estoy queriendo yo decir que todo lo que venga, todos los cambios son positivos o son respaldados por el texto. Ahí, precisamente por eso que tenemos que reconocer cuando una situación es cultural, cuando es bíblica. Y si es bíblica, tenemos que mantenerla, tenemos que sostenerla, porque si la Biblia, como norma de fe, nos lo está diciendo, pues ahí no podemos cambiar. Vea, hay situaciones donde no se puede mover, uno no puede ceder, pero hay situaciones donde se responde más a cuestiones culturales, sociales, se pueden cambiar. Y no por eso la iglesia está perdiendo credibilidad, su fe está decayendo o se está dejando de lado la práctica de la santidad. No, sino que tenemos que hacer esta distinción. Bien, otro aspecto importante es, dice, sin embargo, dice, hay un hilo que va tejiendo desde el principio, dice, va tejiendo desde el principio una voz que interesa a las mujeres y a los marginados. Y esa voz es la voz de gracia, de misericordia y de liberación. Les mencionaba mujeres del Antiguo Testamento, como Esther, como Débora, precisamente por esto. Vea, porque aunque no ha habido un reconocimiento de la mujer como tal, Dios sí se ha encargado a través de todo el contexto del canon de irnos dejando rasgos, huellas de mujeres que han participado, que han jugado un protagonismo muy importante en la nación de Israel y que precisamente eso ha permitido que esta nación perviva a tal punto que se venga a cumplir el hecho de que Jesús naciera como nuestro Salvador. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si Esther no hubiera estado dispuesta a presentarse ante Asuero? Quizás a lo mucho ella como reina se hubiera salvado, de ahí toda
la demás nación judía se hubiese perdido. No hubiera llegado hasta la fecha del nacimiento de Jesús. Entonces, como dice acá, hay un hilo, ¿verdad? Siempre ha habido un eje transversal que se ha mantenido, que lo encontramos en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Reyes, hasta llegar al Nuevo Testamento y sigue traspasando. ¿Ve? Donde encontramos rasgos de esa acción liberadora de Dios para los marginados. En este caso, estamos hablando de las mujeres. Vemos esa acción de gracia, de misericordia de parte de Dios para con este grupo. Siempre los han habido. Y ahí están presentes y tenemos nosotros, nuestro trabajo es precisamente eso, rescatar estos elementos. Un pueblo, dice, es liberado de la esclavitud del imperio de Egipto, ¿verdad? Como lo fue Israel, que estaba ahí, ¿verdad? Afectado, siendo marcado en su vida, ¿verdad? Un pueblo judío acompañado, dice, de un puñado de seguidores. Un judío acompañado de un puñado de seguidores, hablando de Jesús, que proclama de su vida por un reinado diferente, que es el reino de Dios. Ese judío, dice, crucificado por el imperio romano, pero resucitado por Dios, se convirtió hasta hoy en la esperanza de muchos no judíos, como les decía, ¿verdad? Cada uno de estos elementos de este protagonismo de esas mujeres permitió que en el siglo I de nuestra era Jesús apareciera en el escenario con la misión de dar salvación a la humanidad. Entonces, estas mujeres también contribuyeron a ese proceso salvífico. La historia de la salvación de pasa a pasa de la Biblia está marcada por acciones muy importantes que las mujeres jugaron en su momento. Así que no podemos dejar de lado, ¿verdad?, esta participación. Ahora veamos acá. Dice el liderazgo de las mujeres en 3 periodos distintos. Anteriormente decíamos que es importante tomar en cuenta el momento en el cual el texto fue escrito, por quién fue escrito. Y aquí vamos a retomar esto. En el Nuevo Testamento, cuando uno lee, por ejemplo, las cartas de Pablo, el libro de los Hechos, uno entendería que se trata de una iglesia en común, de un momento simultáneo. Sin embargo, el cristianismo ha vivido diferentes etapas. Aquí vamos a ver 3, que son las históricas, las fundantes, las etapas fundantes del cristianismo. Por estas etapas o estos periodos nos van a decir mucho sobre cómo se entendía el rol de la mujer en cada uno de ellos y que debido a esto es cómo la iglesia históricamente ha venido también dando esa apertura o cierre al liderazgo de la mujer. Dice, una buena manera de analizar la participación activa de las mujeres en los orígenes del cristianismo es percibiendo su liderazgo en periodos distintos. Esto es importante, dice, debido a que muchas veces el Nuevo Testamento se ve como un bloque sin distinciones de tiempos, espacios o circunstancias. Lo consideramos como un todo, ¿vea? Pero vamos a ver que hay diferencias en esta historia que nos cuenta el Nuevo Testamento. Por eso dice, a veces percibimos cierta confusión o contradicción. Mientras algunas personas afirman la importancia de las mujeres basadas en un texto en particular, otras las niegan basadas en otro texto. Sin embargo, si se toma en cuenta la diversidad, dice, de contextos, rápido caemos en la cuenta de que no es lo mismo hablar de las mujeres en la primera carta a Timoteo, vea que referimos a ellas en el Evangelio, por ejemplo, o las mujeres que encontramos en el Evangelio de Juan. Cuando hablamos de iglesia primitiva que nos cuenta el Nuevo Testamento,
casi siempre se nos viene la idea que fue una sola iglesia, que todos los autores bíblicos nos están hablando de la misma iglesia, del mismo momento. Pero vamos a ver que hay diferentes momentos y que cada momento va a decir algo muy diferente con respecto a las mujeres. El primer momento o el primer periodo, que es precisamente del movimiento de Jesús, que es de los primeros 30 años, es decir, desde que Jesús aparece en el escenario histórico, nace, ¿verdad? Y va empezando su ministerio. Este es el movimiento de Jesús, los acontecimientos que nos cuentan los evangelios. Este primer periodo lo encontramos ahí, en los evangelios. Ahora, en los evangelios encontramos nombres de mujeres como Susana, Ana, Elizabeth, María, María Magdalena y la Samaritana, que son pocas las que yo he puesto acá, quizás hayan otras. Sin embargo, siempre siguen siendo pocas las que encontramos en el evangelio, pero encontramos mujeres presentes ahí. Vea, en ese primer periodo. Ahora, ¿qué relación tienen esas mujeres con Jesús y su ministerio? Tienen una acción y una relación muy directa. Porque, por ejemplo, en cuanto a Susana, María Magdalena se nos cuenta que son mujeres seguidoras de Jesús. Mujeres que apoyaban el ministerio de Jesús. Ana era una profetisa que estaba en el templo anhelando precisamente el nacimiento del Mesías. Perdón, quizás ni los líderes religiosos lo esperaban tanto como ella. Elizabeth, que fue la mamá de Juan el Bautista, y María, ¿verdad? Que fue la madre de Jesús. Y vemos también, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes que Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre? Sí. Pasaje muy conocido, ¿verdad? Ahí se nota cómo Jesús tiene el acercamiento hacia las mujeres. Les decía anteriormente que los hombres, aunque fuera su esposa, no podían caminar a la par de ella. Era vergonzoso que un hombre hablara con una mujer en la calle. Ya no se diga si la tocara. Los evangelios nos cuentan que Jesús tocó a una mujer que estaba encorvada. Nos dice que la mujer con el flujo de sangre tiene la valentía de tocar, dice siquiera el borde de su manto. Y Jesús responde a ese toque que esta mujer ha hecho. Dice, alguien me ha tocado. Jesús sabe quién es. Jesús toca a aquella mujer que le llevan cuando es sorprendida en el adulterio. La rescata de una muerte inminente y le dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, estas acciones, si bien es cierto, llevan un componente salvífico, es decir, sus pecados fueron perdonados, fueron salvas, recibieron la gracia de Dios, también tienen un componente sociológico, y es el hecho de que Jesús como hombre precisamente era muy criticado porque tocaba a las mujeres de esta manera. Se acercaba a ellas, platicaba con ellas y no le andaba pidiendo permiso a nadie. Juan nos cuenta que iban entrando a Samaria cuando se encontró a esta mujer en el pozo, a la samaritana. Y en lo que los discípulos andan comprando de comer, él llega ahí y se pone a platicar con ella. Vea cómo estos detalles que uno los pasa desapercibidos porque nuestra cultura no es como en ese tiempo. Que un hombre platique con una mujer en la calle, para nosotros no es escandaloso, pero acá sí lo era. Y los evangelistas precisamente por eso nos cuentan eso, para hacernos resaltar esa acción de Jesús hacia ellas. Nos dice que tocó a la mujer que estaba encorvada para sanarla. Vea, entonces eso nos dice algo. Nos dice que Jesús
era una persona que iba contracorriente de su momento. Platica con la mujer en el pozo, toca a la mujer encorvada, toca a la mujer que está llevada ahí para lapidarla, que es encontrada en adulterio. Permite que una mujer le enjuague los pies con su cabello y aquel perfume, cosa que no era permitido socialmente. Y Jesús lo hace no a escondidas, Él lo hace públicamente, precisamente porque quiere que lo vean. Quiere que vean cómo Él trata a esas mujeres, cómo Él ha venido no a ser un religioso más, sino que alguien que viene a marcar la diferencia. No solo de perdón de pecados, de salvación, sino que también restaurar, dar a la mujer el valor que en la sociedad le compete. Ponerla como ser valioso, importante, no de segundo plano, no en segunda categoría. Por eso es que Jesús hace esto con ellas. Vea, porque ve la necesidad que hay en ellas. En otra persona hubiera dicho, bueno, que vaya al sacerdote, que vaya al templo. Hay que ver a Dios cuando tiene misericordia de ella y la sana. No, Jesús en el momento. Y lo hace públicamente, que lo vean para que precisamente enseñarnos que Él viene rompiendo todos estos paradigmas socioculturales y se acerca a estas mujeres. ¿Verdad? Ese toque que Jesús hace tiene un gran significado, tiene una gran carga sociológica. Como les decía, nosotros no lo notamos así porque nuestras culturas es distinta. Es normal ver a un hombre con una mujer platicando en la calle, en una parada de buses, aunque no las conozca. Le dicen, mire qué hora es, ya a ratos pasó el bus, o cualquier cosa. Pero en ese tiempo no era así. Entonces, cuando Jesús hacía ese tipo de cosas, era un escándalo. Así como nos cuentan los evangelios, que se escandalizaban de él porque iba a comer con publicanos y pecadores y que decía la gente, y solo le encanta comer con gente pecadora. Cuando hacen esos señalamientos hacia Jesús, precisamente no solamente están hablando de este tipo de hombres, sino que ahí hay mujeres también que participan. Y lo están diciendo así porque para ellos es escandaloso que Jesús, llamándose maestro, actuara de esa manera. Dígame, hermana Ceci. No, estoy de acuerdo con ustedes, Alicia. O sea que Jesús vino a botar estereotipos, ¿verdad? Así es. De la mente y socialmente para tratar de cambiar la mentalidad de esa generación. Sí, de eso se trató el ministerio de Jesús. No solo un ministerio que tuviera una intención espiritual, sino que una intención física, material, social. Jesús toca a un leproso cuando religiosamente se entendía que no se podía tocar a un leproso. Permite que una mujer con flujo de sangre lo toque. Otro aspecto que por la religión estaba prohibidísimo. Bien, entonces estos elementos nos muestran precisamente esa acción liberadora de Jesús. ¿Liberadora de qué? Precisamente de estos estereotipos que tanto la religión, la cultura, la sociedad habían construido. Vean, tan androcéntrica era la cultura que las mujeres y los niños no tenían valor. Los niños no se contaban al igual que las mujeres. ¿Verdad? Los niños pequeños, ya de un niño de 13 años en adelante ya se consideraba parte de la sociedad, pero menos de esta edad y las mujeres no se contaban. Vean, el hombre era el protagonista de la sociedad. Jesús aparece como un hombre célibe y teniendo contacto con todo ese tipo de gente que era socialmente excluida. Ahora, ¿quién nos dice eso? Los evangelios. Los evangelios nos cuentan esta acción liberadora de Jesús en su ministerio.
Veamos otro periodo. El periodo apostólico, que va del año 30 al año 70. Y es el periodo que encontramos en el libro de los Hechos y la carta a los apóstoles y las cartas de Pablo. Algunas mujeres que encontramos acá son Lidia. ¿Quién era Lidia? ¿Se recuerdan? Sí, era una mujer empresaria, una vendedora de telas, dice que tenía una tienda de telas y que fue la que ayudó a Pablo a llevar dio su casa para que Pablo predicara, ¿verdad? Llevar el mensaje a... Una mujer que, como las otras mujeres de su época, vivió esta marginación, pero su oficio le permitió tener el apoyo para el apóstol y para otras mujeres también, ¿verdad? Que trabajaban juntamente con ella. No solamente la familia de Lidia fue salva, sino que otras mujeres que tenían el mismo trabajo que ella, porque el trabajo que Lidia realizaba era un trabajo precisamente exclusivo de mujeres. Entonces se entiende que lo que ella hacía, si tenía empleadas, ¿verdad? Tenía personas ahí que trabajaban con ella, esas tenían que ser mujeres. Bien, entonces Lidia abrió su corazón, abrió su casa y abrió también, ¿verdad?, su espacio para que el evangelio pudiese entrar ahí. Priscila, que era la esposa de Aquila, ¿verdad?, que junto con Pablo fueron un matrimonio que formaban parte del equipo misionero del apóstol Pablo. Tabita, les mencionaba, ¿verdad?, que era una de las mujeres que aportaba a la comunidad de la iglesia de Antioquía, una mujer que usaba sus talentos, ¿verdad?, esas capacidades que tenía de coser. Era una, ¿cómo se le llama? A las diseñadora, podríamos decirle, ¿verdad? Ella se encargaba de vestir a los hermanos en la iglesia. Pablo se va a encontrar con una comunidad de Corinto, que era una comunidad muy diversa. Y ahí pasaban dos cosas, vean. La ciudad de Corinto era una ciudad que tenía una condición socioeconómica muy estable. Y estos hermanos, estos corintios, cuando se convierten en el evangelio, llegan a esta iglesia. Muchos de ellos, por tener una posición muy ostentosa, ¿verdad?, económicamente, tenían esclavos y habían esclavos hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Y qué sucede? En un momento la comunidad o la iglesia de Corinto estaba compuesta por hombres y mujeres que unos eran amos y otros eran esclavos. Y si ustedes han leído la primera carta de los Corintios, se van a dar cuenta que es donde el Pablo habla sobre el tema de los dones, la profecía, todo esto. Y esto sucedía que la iglesia era muy rica en dones, pero estos dones eran manifestados en hombres esclavos y mujeres esclavas. Y ahí eso generó cierta dificultad, porque decían los amos, ¿cómo es que que no es nadie, esta que no es nadie, está hablando en lenguas, está profetizando? Y esto generó cierta situación ahí en esta iglesia, a tal punto que Pablo se ve obligado a tratar el tema de los dones y hace una comparación, analogía muy hermosa con el cuerpo de Cristo. Y él dice que así como en el cuerpo tenemos muchos miembros y cada miembro tiene una función, así la iglesia como cuerpo de Cristo tiene diferentes dones. Pero un texto muy, primera carta de los Corintios, que dice que Dios le dio mayor honra. No tienen mucho, precisamente refiriéndose a que participaban en la comunidad y que tenían dones. Como
agradables, tan bonitos, tan decorosos, los hacemos resaltar. Así Dios también en su cuerpo, que es la iglesia, da estos dones para que estas personas que socialmente no tienen ningún valor, son desgraciados, Dios les pone esa gracia a través de los carismas, a través de los dones. Había mujeres que dirigían la oración, había mujeres que profetizaban, había mujeres lideresas. Entonces Pablo, en continuidad del ministerio de Jesús, Pablo, cuando él evangeliza, la gente se convierte y forma las comunidades o las iglesias, ahí permite esa participación muy activa de hombres y mujeres. Pablo es quien va a decir que en Cristo ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer, todos somos uno en Cristo. Él mantiene esta enseñanza, así la aprendió de Jesús. Entonces las comunidades de Pablo son las comunidades con un liderazgo bastante homogéneo, bastante inclusivo. Pablo no tenía problemas con que Priscila anduviera a la par de Aquila trabajando como misioneros. Pablo no tenía ninguna dificultad con que esta mujer liderara en algún momento la iglesia de Corinto. No había ningún inconveniente porque para él no había esa distinción entre hombres y mujeres, esclavos o libres. Todos se veían como el cuerpo de Cristo. Y también cuando Pablo escribe su carta a los romanos, que es una comunidad que Pablo no conoce y no funda él, sino que la funda otro hermano, pero que Pablo participa en ese ministerio, vemos que Pablo hace, por ejemplo, en el capítulo 16 de Romanos, si ustedes lo han leído, se van a dar cuenta que él menciona una gran lista de hombres y también mujeres que sirven en el ministerio del apostolado de Pablo. Menciona a las diaconisas, menciona a Febe, a Evodia, a Síntique, a Olimpa. Hay muchas mujeres y da ese reconocimiento a ellas, porque precisamente en el ministerio de Pablo no hay una separación, una segregación, no. Pablo desarrolla un liderazgo muy inclusivo en sus comunidades. Esto es, como les decía, en continuidad del ministerio de Jesús, que comienza en el año 30, ¿verdad? O llega hasta el año 30 con Jesús y después del año 30 al 70 se mantiene así. Ahora, ¿ustedes saben qué sucedió en el año 70 en Israel de esta época o en Palestina de esta época? Perdón, ¿puede repetir, Licia? ¿Saben qué sucedió en Palestina en el año 70? No lo recuerdo, licenciada. Creo que lo he leído, pero no recuerdo ahorita en este Bien. momento. Vamos a recordarlo aquí. En el año 70 los romanos destruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén. Entonces los judíos sufren una diáspora, son esparcidos por todo el imperio romano de esa época. Entre esos esparcidos, dentro de esa diáspora, están los creyentes. Vean que la ciudad es destruida y ellos pues tienen que salir a buscar refugio por otros lados. Es así como la iglesia llegó a alcanzar a otras naciones que no tenían el evangelio. Esa misma diáspora permitió, vea, por un lado, pero por otro lado, ¿verdad? Sucedió que la cultura greco-romana también se fue influenciando a esas nuevas iglesias de la diáspora. ¿Vea? Y ya es acá donde entramos en el tercer periodo.
donde se conoce como el periodo subapostólico. En ese tiempo dice, ya no queda ningún apóstol vivo. Perdón, ningún apóstol del que nos menciona los evangelios, ¿verdad? Mateo, Juan, Jacobo, todos ellos, ¿verdad? Ya han fallecido. Las iglesias, dice, están fundadas y se siguen fundando después de los apóstoles. Gracias a Dios, a pesar de que ya no estaban los apóstoles vivos, el ministerio siguió con los discípulos de los apóstoles ahora. Pero, ¿qué sucede acá en esta etapa? Que esa sería ya la tercera etapa. En esta etapa, como les decía, ya no hay templo, ya Jerusalén ha sido destruida. Hay muchos creyentes que no son judíos, sino que son gentiles y que no precisamente están en Palestina, sino que están dispersos por todo el imperio. Un imperio que mantiene en su práctica la religión pagana y la cultura helénica, ¿verdad? La cultura que se le llama también grecorromana. Esta cultura mantiene siempre un énfasis en el patriarcado. Es una cultura muy androcéntrica. Todo siempre va a girar alrededor del hombre. Y yo no sé si ustedes han escuchado o en su momento han leído sobre Aristóteles y Platón. Eran filósofos. Ajá, estos filósofos. Va. Hoy la filosofía que nosotros tenemos en nuestro tiempo es una filosofía bastante metafísica. Una filosofía que habla, como decimos, muy elevada, de mucho razonamiento, de mucho pensamiento. En este tiempo, finales del siglo I, principios del siglo II, también la filosofía tenía mucho pensamiento, pero también hubieron filósofos que iban respondiendo a las necesidades de la sociedad, tanto así que Aristóteles y Platón establecieron o presentaron, propusieron lo que se llamó los códigos domésticos, códigos que se presentan para legislar, para regir la sociedad. O sea, como hoy diríamos un código de familia. Esa es la intención, que la sociedad esté, la polis, ¿verdad? La polis de Platón, esté ordenada. Esa es la intención. Ahora, estos códigos domésticos los encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Vea, formando parte de algunas de las cartas. Ahora, yo les quiero mencionar y espero no causarles ningún problema. Pablo se conoce que fue el autor de la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento, pero la historia, ¿verdad? Los estudios exegéticos y la historia bíblica nos cuenta que Pablo solamente fue autor de 7 cartas. El resto de ellas pertenecen a lo que se conoce como las escuelas de Pablo o los discípulos de Pablo. A tal punto que, por ejemplo, hay cartas que aunque llevan el nombre de Pablo, no son escritas por él. Hay un recurso literario que se usaba desde antes del siglo I, ya con las obras de Homero y de muchos otros autores y literarios. Se usaba el recurso de la pseudonimia. La pseudonimia era que una persona escribía a nombre de otra, no para robarle derecho de autor, sino para tener ese reconocimiento hacia la persona. Era como un homenaje póstumo, que las personas escribían en nombre de su maestro, alguien que era muy importante, muy representativo para ellos. Primero porque
casi siempre seguían su misma línea de pensamiento. Segundo, porque querían precisamente con ese escrito homenajear, honrar a esta persona que en su momento hizo impacto en la vida de ellos. Es así como nosotros tenemos cartas como las que ahora conocemos, la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, primera de Timoteo, que cuando uno lee el encabezado de las cartas dice, por ejemplo, carta del apóstol Pablo a los Efesios, carta del apóstol Pablo a Timoteo, y tenemos primera y segunda de Timoteo, lo que llamamos las cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo y Tito, Efesios y Colosenses. Estas cartas no están escritas por el Pablo auténtico, son escritos, se llaman de la tercera generación o del periodo subapostólico. Ellos tratan de mantener la línea de pensamiento de Pablo, pero también van respondiendo a las circunstancias, a los problemas que las iglesias van presentando, así como Pablo en su momento responde al problema de los dones, al problema de las comidas y muchas otras cosas que vemos en sus cartas auténticas. Ahora ellos también van a responder a problemas muy particulares, tratando de mantener el pensamiento de Pablo, aunque no en su totalidad, porque hay circunstancias que no les van a permitir dar esa continuidad al 100%. En este caso, hablando de los códigos domésticos, ustedes han leído, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, que dice, se lo voy a leer acá, creo que lo tengo. En el versículo 21 del capítulo 5 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, que las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Se recuerdan de esos pasajes? Amén. Sí, sí, exactamente. Los predicamos, ¿verdad? Enseñamos en ellos. Entonces, estos pasajes que se repiten en Colosenses y que después se retoman también en las pastorales, son como una copia de estos códigos domésticos. Es decir, la sociedad grecorromana se regía de esta manera también. Ahora la iglesia, ¿verdad? Va a tratar de adoptarlos porque la iglesia va también a empezar a organizarse, a institucionalizarse. La iglesia pasa de ser un movimiento de gente marginada, judía, y llega a las ciudades, llega a Roma, llega a Corinto, llega a Éfeso y se establece muy bien ahí. Y en ese sentido necesita también la iglesia ir adquiriendo su identidad como parte del tejido social de su época. Es así como los autores y los líderes de ese tiempo van a adoptar estos modelos y que ahora los tenemos como parte del texto inspirado que componen el Nuevo Testamento. Vean. Ahora, es así, en respuesta a ellos, que la iglesia va tomando un giro distinto. Después de mantener un liderazgo inclusivo, un liderazgo participativo, un liderazgo en el cual la mujer también era tomada en cuenta, jugaba roles muy importantes. Ahora la iglesia, en el afán de institucionalizarse, de organizarse, va a retomar modelos de la sociedad de su época. Ahora, estos modelos, como ya les he dicho, responden a una cultura, a una sociedad muy patriarcal, muy androcéntrica. Por eso es que vemos nosotros también pasajes así en las pastorales y en Éfeso y en Colosenses. Vean, no sé si notamos la evolución, notamos cómo se va dando el cambio.
Ahora, por ejemplo, en la carta a Timoteo se habla de obispos, de pastores, de diáconos y de diaconisas. Pero no se habla de mujeres como, por ejemplo, el papel que tenía Priscila, porque ya las mujeres van jugando una función de segundo nivel. No sé si lo notan. ¿No? Sí, licenciada. Efectivamente. ¿Mm? ¿Todavía están conmigo, hermanas? Sí, hermana. Ujú. Hermana. ¿Van notando cómo van cambiando el actuar de la iglesia? Sí, en el sentido de que ahora poco a poco va la inclusión, ¿verdad? De la mujer. Ya Ujú. está tomando otro rol diferente. No del 100% la brecha abierta, pero por lo menos digamos un 15%, un 20% Ujú. de la totalidad de 100, pero sí se puede ver ya que hay una participación, ¿verdad? Que por lo menos hay una apertura donde ya se toma en cuenta ciertas directivas o en ciertas áreas donde se toman decisiones Ujú. y como pastorados también. Pero eso es algo que hasta nos vino a parecer como novedoso, que las iglesias de allá por los años 90, principios del 2000 y ahora estén dando apertura a mujeres que sean pastoras. Sí, sí, porque antes no, ¿verdad? O sea, Ujú. realmente solo eran hombres los pastores, pero Así es. quizá, como dice usted, a medida que va cambiando, que van modernizándose y van, quizá no modernizándose, sino poniéndose como al corriente, o sea, van de acuerdo a la época. Ujú. Ya la mujer ya se le permite un poquito más tener conocimiento en cuanto ya le permiten que estudie, ya le permiten otros privilegios. Entonces, a medida que esto culturalmente va habiendo quizá actualización, igual la iglesia va adoptando de hecho, pues cuando toma en consideración los códigos, ¿verdad? Ese código, ya es porque también va poniéndose en la corriente, va actualizándose y de igual manera me imagino que va incluyendo también a las mujeres un poco más. Bien, tenemos este tercer periodo donde precisamente lo que busca es dejar a la mujer en un segundo plano. Yo sé que no lo vemos así cuando lo leemos, por ejemplo, dice Timoteo que los obispos, si alguien desea obispado, buena cosa desea, y empieza a dar toda la lista de como el perfil, diríamos ahora, ¿verdad? Que el obispo o el pastor debe de cumplir. Está el perfil para los diáconos, para las diaconisas. Pero eso responde precisamente a esa intención que la iglesia está adquiriendo de quererse institucionalizar, de quererse organizar. Ahora, yo no digo que haya sido la intención de ellos directamente dejar de lado a la mujer, para nada. Pero lamentablemente eso fue lo que sucedió en el transcurso de los años, porque precisamente será en la primera carta a Timoteo cuando se dice que la mujer no tiene que enseñar ni tener señorío sobre el hombre, cosa que Pablo no lo había dicho anteriormente. Vean, entonces sí es importante que notemos cómo
se va dando este cambio. Yo les decía que estas cartas, la primera carta a Timoteo, la segunda a Timoteo, Tito, no son propias del apóstol. Pablo no dijo eso. Pablo no lo va a mencionar, y en su desarrollo de las iglesias vemos cómo precisamente trabajan las mujeres. Pero acá, años después, ¿verdad? Las iglesias se ven en la necesidad de adoptar ciertos modelos que lamentablemente van dejando de lado la participación de la mujer y la van excluyendo. Hoy, como ustedes bien decían, vemos que factores como la educación, los cambios sociales han dado esta apertura a liderazgos, a posiciones de la mujer en liderazgos muy altos. Pero es que también se ha buscado el estudio de la Biblia, y eso ha ayudado mucho, porque eso siempre estuvo ahí. Ahora se han rescatado estos elementos a través del estudio de la Biblia, a través de la enseñanza. La iglesia misma, los líderes de la iglesia han ido comprendiendo que siempre fue así. Desde los orígenes del cristianismo, la mujer siempre jugó un papel importante. Y por eso es que se está dando esa permisividad ahora de que las mujeres sean lideresas, que sean pastoras. Se reconoce los ministerios de las mujeres porque se ha hecho este abordaje bíblico, gracias a Dios, ¿verdad? Que ha llegado el momento, pero pasó un tiempo, ¿verdad? Casi de 2000 años, donde había una actitud hacia la mujer muy negativa, ¿verdad? Si ustedes conocen, por ejemplo, la iglesia tradicional, la iglesia católica, ¿cuántas mujeres obispas tiene? ¿Cuántas mujeres son sacerdotas en la iglesia católica? Realmente yo no sé el número, pero sí sé que ya hay sacerdotas mujeres que han, ¿cómo se llama? Han investido, pues no sé cómo se dice, pero Sí, que sí hay mujeres que las han ya tienen, ordenado. las han ordenado, perdón, ajá, pero cuántas no sé realmente, pero sí hay, ya le dieron chance. Ah, pero eso es dentro de la iglesia anglicana y la iglesia metodista, que son de corte protestante. Por la iglesia católica como tal, todavía no hay esa aceptación. En la iglesia que se conocen como iglesias protestantes históricas, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, ya está dando esa apertura y han ordenado, como usted dice, a varias mujeres como sacerdotas, como ministras, en Inglaterra, en Argentina, en Chile, en Alemania. Ya hay mujeres ordenadas en esos niveles o en esas posiciones de la iglesia, pero dentro del catolicismo no vemos a una mujer en una parroquia. No vemos a una mujer como cardenal, como obispo, mucho menos que una mujer llegue a ser papa. Bien, ahora, esto tiene un trasfondo histórico y precisamente responde a esto, ¿verdad? Acá en este periodo de la historia, la iglesia va a buscar tomar estos modelos de la cultura grecorromana y ajustarlos en su práctica eclesiástica y va dejando de lado esta participación que por años, desde sus inicios, la iglesia la había tenido. Este proceso, dice, intenso de institucionalización es un periodo lleno de tensiones y conflictos al interior de la iglesia. Podemos observar una lucha en cuanto al liderazgo de las mujeres, pues en este periodo se da una clara tendencia a exclusión
de ellas como líderes y como líderes de la comunidad cristiana. Poco a poco se va dejando de lado a las mujeres. En una clase vamos a estudiar exclusivamente el texto de la carta a Timoteo. Vamos a ver el contexto de ella para poder entender por qué responde de esta manera el autor. Vea, pero será en esta etapa de la historia donde se van dando estos cambios. Tomando en cuenta, dice, el trasfondo de estas 3 etapas, nos atrevemos a afirmar que al principio del movimiento de Jesús había muchas mujeres seguidoras y que en el periodo siguiente, que sería el periodo del apostólico, continuaron, ¿verdad?, esas mujeres en su labor, en sus liderazgos. Se incorporaron muchas mujeres. Sin embargo, en el periodo tercero, subapostólico, se van generando tensiones que van marcando cambios, cambios que duraron siglos dentro de la iglesia. Vean, a tal punto que lo que se llegó a conocer como la iglesia oficial, ¿verdad?, dejó totalmente de lado la participación de las mujeres. Ahora, esta se mantuvo en pequeños grupos que en su momento fueron señalados como grupos o movimientos heréticos. Vean, así fueron marcados. Ahora, yo quiero que veamos estas 2 palabras para finalizar ya. La palabra discípulo viene del griego matetes y la palabra apóstol, que viene del griego apostolón. La palabra discípulo significa seguidor, aprendiz, y la palabra apóstol significa enviado. Ahora, les pregunto, ¿será que las mujeres no somos seguidoras de Jesús? ¿Cómo no? Sí, somos seguidores. Ujú. Y ¿Seguimos al seguidoras. Señor que siguen los hombres? ¿Perdón? ¿Seguimos al Señor, a ese Jesús, Señor, que siguen los hombres? ¿Será que ese mismo seguimos las mujeres? Sí, así es. Sí. Y les Amén. servimos Así también. es. Ujú. Es el mismo Señor, Amén. ¿verdad? Y este Jesús que envía, que apostoliza a hombres, también envía o apostoliza a las mujeres. Los términos, uno los lee. Pablo, apóstol de Jesucristo. O habla, por ejemplo, del apóstol Pedro. Todos ellos hombres. Sin embargo, también los términos no están reducidos a aplicarse solo a hombres. Hubieron mujeres apóstoles, hubieron mujeres discípulas, como hoy en día los habemos. Las que estamos acá somos seguidoras, somos discípulas de Jesús. Y muchas somos también apóstoles, en el sentido que somos enviadas a hacer la obra de Dios. Las que estamos acá conectadas, por ejemplo, somos mujeres que estamos involucradas en nuestra comunidad de fe. Eso nos convierte en mujeres enviadas, en mujeres apóstoles, que estamos comisionadas de parte del Señor a llevar a cabo la obra de Dios. Bien, en ese sentido, no podemos decir que el apostolado o el discipulado es exclusivo para los hombres. Para nada. También nosotras formamos parte de ese liderazgo. Amén.
Así es. Amén, licenciada. Estoy de acuerdo con usted también. Sí, ¿verdad? Ya me sentía rara yo solo hablando de apóstoles y discípulos sin que ustedes se pronunciaran. Dice aquí, como vemos el Nuevo Testamento da testimonio de la participación de mujeres desde los comienzos del cristianismo. Y encontramos, ¿verdad?, diferentes ejemplos que reflejan esta actitud de la vida y ministerio de Jesús, y que es una actitud de inclusión. Actitud dice que debemos de asumir nosotras también. Lo que aprendemos de Jesús en los evangelios es que su actitud ante las mujeres siempre fue de acogida, de liberación y de solidaridad. Actitud que también no podemos dejar de lado. La iglesia hoy en día debe de retomar esta actitud. Si este movimiento de Jesús, que posteriormente se iba a llamar cristianismo y que ahora lo vemos en la iglesia y lo practicamos, se inició tomando en cuenta estos elementos de liberación, de dignificación, del ser solidarios, de dar esa apertura. Ya es momento que también retomemos, hagamos una relectura, una hermenéutica, ¿verdad? Y nos replanteemos cómo es que la iglesia hoy en día está dándole apertura a la participación de la mujer. Les decía, creo, en la clase pasada, que casi siempre se entiende que la mujer dentro de las iglesias está para cuidar a los niños, hacer la limpieza, hacer la vendimia, y no que esto no sea un trabajo para el Señor. Como decía la hermana Ceci, eso también contribuye al desarrollo de la obra de Dios y es parte de nuestro servicio a Dios, pero no es la única manera o las únicas áreas donde la mujer tiene que participar. Gracias a Dios que aquí tenemos mujeres pastoras, ¿verdad? Y hay en otras iglesias también mujeres que tienen un rol de un protagonismo muy alto dentro de sus iglesias, y que bueno por eso, y tenemos que siempre apelar a esto. Vea, porque precisamente así inició el cristianismo. La historia nos cuenta el momento en el que eso de las cosas empezaron a cambiar, pero para eso estamos acá, para conocer y retomar aquellas bases bajo las cuales se fundó el cristianismo y empezar a hacer una lectura distinta. No sé si tienen algún comentario. En lo personal, voy a hacer una anécdota. Diga. Yo cuando empecé en el evangelio me enamoré de Dios y todo, siempre le serví de que acepté al Señor. Y yo fui conociendo poco a poco, porque venía el catolicismo, pero cuando hacían ya estaba un poco más crecidita espiritualmente, no me llamaba la atención para nada el diaconado, la diaconisa, ¿verdad? Porque solo para la cocina. Yo decía, no, yo para eso no estoy diseñada. Yo en mi mente decía, pueden dar seminario, pueden hacer tantas cosas, en fin, ¿verdad? Con mi mente más amplia, yo me lo visualizaba. Pero realmente, poco a poco, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, que aún todavía, bueno, usted sabe, nuestras iglesias todavía manejan ese concepto, ¿verdad? Que solo están como para cocinar a los pastores, o etcétera. Y sin embargo, si nos volvemos a la luz de la palabra, es un punto estratégico que debería ser usado para llevar capacitación a las mujeres, restauración, etcétera. Entonces, ¿verdad? Yo creo que poco a poco el Señor está abriendo brecha y posicionando a la mujer, ¿verdad? En puntos estratégicos, podríamos decirlo así. Sí. Porque si somos claras, todas las que estamos aquí, podemos tener capacidades, podemos tener proyectos, porque los proyectos Dios los revela a los líderes, liderazgo, pero no tenemos posicionamiento, porque todavía no se da, ¿verdad? De una manera efectiva.
poco a poco ahí vamos, pero con paciencia, Dios va a hacer la obra. Este es mi comentario. Bien, gracias, hermana. Sí, tenemos en nuestras iglesias muchas mujeres que son madres solteras. Muchas mujeres que les ha tocado una vida muy difícil y que sus necesidades no son vistas desde esa perspectiva. Vea, primero porque no es solo una, ¿verdad? Si así siempre toca, si así es la vida de las mujeres. Pero ¿qué de las necesidades que esas mujeres tienen? Ustedes saben que no es lo mismo criar a la familia con una pareja que una mujer sola. Y qué bueno sería que nuestras iglesias dieran apoyo precisamente a este tipo de situaciones, conocer cuáles son las situaciones que ellas pasan, cómo se sienten, apoyarlas, ¿verdad? A veces incluso dentro de las iglesias todavía está aquel estigma, ¿verdad? Aquellas mujeres que son madres solteras se ven como de segundo valor. Y hay muchas cosas que todavía se mantienen y que es tiempo de ir precisamente asumiendo esos liderazgos, teniendo ese protagonismo para ir cambiando, ¿verdad? No que vamos a quitar al pastor, no se trata de eso, sino que ir dando apertura a que la iglesia, si bien es cierto como una entidad de fe, siempre debe de mantenerse así, pero esta fe va acompañada de personas que están diseñadas de manera integral. Tanto los hombres como las mujeres tenemos necesidades, emociones y cuántas cosas que necesitan ser atendidas, no solamente lo espiritual. Lo espiritual es uno de los altos componentes que nos forman como humanos, como personas. ¿Verdad? Y sí, creo que en las mujeres hay mucho recurso de cosas que se pueden hacer, están por hacer dentro de nuestras iglesias. Bien, hermanas, llegamos hasta acá. Si alguien tiene algún comentario o pregunta más. No, hermana, muchísimas gracias. Que el Señor la bendiga. Vaya a tomarse un tecito para su garganta. Gracias, hermana. Muchísimas gracias, licenciada, por su participación y su esfuerzo, pero Dios le va a recompensar y gracias también. Estamos muy interesadas en aprender. Yo creo que va a ser de mucho beneficio este diplomado, ¿verdad? Para poder ser más efectiva. Y solo una consultita. El video lo va a subir en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp o en Classroom. En ambos. Va, ok. Por ambos medios se les va a compartir. Está. Le voy a dejar una lectura. Le voy a compartir es una revista cristiana, se llama Ribla. Ahí hay un artículo, creo que son como 13 paginitas, no es mucho, que habla sobre el papel de la mujer en la iglesia primitiva. Les voy a dejar en el grupo de Classroom algunas preguntas que vamos a discutir en la próxima clase. Ahí estén pendientes, por favor. También se las voy a subir al grupo de WhatsApp. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, entonces, enterada. Bueno, pasen buenas noches y Dios les bendiga. Amén. Dios Igualmente, bendiga. bendiciones. Igualmente. Bendiciones, Para que Amén. tengan El todas. un Señor le bendiga. Buenas fin de noches. semana. Se cuidan. Igualmente, Gracias. para todas también. Bendiciones. Dios Amén. les bendiga a todas.